Muchos hombres creen que sentirse inútil es una señal de debilidad, que algo está mal con ellos o que simplemente no nacieron para destacar. Creen que esa sensación es una condena silenciosa que deben cargar, una prueba de que no son suficientes y de que su vida no tiene el impacto que debería tener. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que sentirse inútil no es una falla de carácter, es una señal de desalineación. He aprendido que ningún hombre se siente inútil sin razón. Se siente así cuando vive por debajo de su capacidad, cuando no usa sus habilidades con intención y cuando permite que otros definan su valor. La inutilidad no nace de la falta de talento, nace de la falta de dirección y de responsabilidad personal. El día que un hombre deja de preguntarse cuánto vale y empieza a preguntarse qué está haciendo con lo que tiene, algo cambia profundamente. Recupera control, recupera dignidad y recupera propósito. Porque un hombre no se vuelve útil esperando motivación. Se vuelve útil asumiendo responsabilidad diaria por su vida, sus decisiones y su crecimiento. Y cuando entiende eso, deja de sentirse perdido y empieza a sentirse necesario para sí mismo. La mayoría de los hombres que se siente inútil no lo está por falta de capacidad, sino por falta de uso consciente de esa capacidad. He aprendido que la sensación de inutilidad aparece cuando un hombre vive desconectado de su acción diaria. Sabe que puede hacer más, que puede pensar mejor, que puede exigirse con mayor claridad, pero no lo hace de manera consistente. Y esa brecha entre lo que sabes que eres capaz de hacer y lo que efectivamente haces es el origen real de ese vacío interno. Sentirse inútil no es un problema emocional aislado, es una señal práctica. Es el resultado de días vividos sin dirección clara, sin tareas que reten, sin decisiones que construyan algo tangible. He aprendido que cuando un hombre no ve resultados directos de su esfuerzo, empieza a dudar de su valor. No porque no valga, sino porque no está invirtiendo su energía en algo que devuelva evidencia de progreso. Muchos hombres intentan resolver esta sensación buscando validación externa. Más aprobación, más reconocimiento, más atención. He aprendido que eso solo empeora el problema. Porque la validación externa es inestable y siempre temporal. El hombre se siente bien un momento y vuelve a sentirse vacío al día siguiente. La utilidad real no se mendiga, se construye. Y se construye cuando tus acciones diarias producen algo medible, aunque sea pequeño. Sentirse inútil también ocurre cuando un hombre vive demasiado en su cabeza y muy poco en la ejecución. Piensa, analiza, imagina, compara, pero no actúa con disciplina. He aprendido que la mente sin acción se vuelve un lugar hostil. Empieza a generar dudas, críticas y narrativas destructivas. El hombre que no mueve su cuerpo, su agenda y su entorno empieza a atacarse mentalmente. Otro error común es confundir utilidad con grandeza, creer que solo eres útil si haces algo extraordinario. He aprendido que esta idea paraliza. La utilidad empieza en lo básico. Cumplir lo que prometes, terminar lo que empiezas, aportar valor real en tareas concretas. El hombre que no puede ser confiable en lo pequeño no se sentirá útil en lo grande. Sentirse inútil también está ligado a la falta de estructura. Días desordenados, horarios difusos, prioridades inexistentes. He aprendido que el caos diario destruye la autoestima sin que el hombre se dé cuenta, no porque sea débil, sino porque su sistema no le permite ganar. Sin estructura no hay progreso visible, y sin progreso visible la mente concluye que no sirves. Muchos hombres creen que primero deben sentirse motivados para actuar. He aprendido que es al revés. La motivación aparece después de la acción, no antes. El hombre que espera ganas para empezar se queda esperando. El que actúa aunque no tenga ganas empieza a sentirse útil porque empieza a verse a sí mismo produciendo resultados. Sentirse inútil también ocurre cuando un hombre vive desconectado de la responsabilidad. Culpa a la suerte, al contexto, a los demás. He aprendido que esa postura puede aliviar momentáneamente, pero destruye a largo plazo. Porque mientras no asumas responsabilidad no tienes control, y sin control no hay utilidad posible. La utilidad nace cuando sabes que lo que haces importa porque depende de ti. El primer paso para dejar de sentirte inútil no es pensar distinto, es actuar distinto. Hacer algo concreto cada día que tenga un impacto visible, algo que pueda señalar y decir, esto lo hice yo. He aprendido que esa evidencia diaria reconstruye la percepción interna más que cualquier discurso motivacional. Un hombre empieza a sentirse útil cuando vuelve a confiar en su capacidad de producir, de resolver y de sostener esfuerzo. No necesita salvar al mundo, necesita probarse a sí mismo que puede cumplir, avanzar y construir. Esa prueba no se siente espectacular, se siente sólida. Y cuando un hombre empieza a recuperar esa solidez básica, algo cambia silenciosamente. La voz interna se calma.
La duda disminuye. La sensación de inutilidad pierde fuerza. No porque la vida sea perfecta, sino porque ahora hay acción, dirección y responsabilidad. Porque al final, la inutilidad no es una identidad, es un síntoma. Y el síntoma desaparece cuando el hombre deja de vivir esperando sentirse mejor y empieza a vivir actuando con disciplina, estructura y respeto por su propia capacidad. La mayoría de los hombres que se siente inútil ha pasado demasiado tiempo viviendo como espectador de su propia vida. He aprendido que observar, consumir y opinar sin participar activamente crea una sensación profunda de irrelevancia. El hombre mira cómo otros avanzan, construyen y deciden, mientras él permanece inmóvil, esperando claridad, motivación o el momento correcto. Y cuanto más observa sin actuar, más se convence de que no tiene nada valioso que aportar. Sentirse inútil también surge cuando un hombre no tiene una función clara en su día a día. No me refiero a un título grandioso, sino a una responsabilidad concreta. He aprendido que el ser humano necesita sentirse necesario para algo específico. Cuando no hay tareas que dependan de ti, cuando nada se ve afectado por si actúas o no, la mente empieza a concluir que no importas. No porque sea verdad, sino porque no hay evidencia que lo contradiga. Muchos hombres pasan años esperando descubrir su propósito antes de actuar. He aprendido que esta espera es una trampa. El propósito no se encuentra pensando, se construye haciendo. Nadie se siente útil sin haber sido útil primero. El hombre que quiere sentirse valioso debe colocarse en situaciones donde su acción tenga consecuencias reales, aunque al inicio sean pequeñas e incómodas. Sentirse inútil también está relacionado con la comparación constante. He aprendido que compararte con versiones editadas de otros destruye la percepción de tu propio valor. El hombre empieza a medir su utilidad según estándares irreales y pierde de vista su propio proceso. No se siente inútil porque no avance, se siente inútil porque no reconoce su avance. Y esa ceguera interna se alimenta de comparación continua. Otro factor clave es la falta de competencia real. He aprendido que muchos hombres no se sienten inútiles porque sean incapaces, sino porque nunca se volvieron buenos en nada específico. Saltan de una cosa a otra, empiezan y abandonan, consumen información sin profundizar y sin competencia. No hay confianza. El hombre que domina algo, aunque sea modesto, difícilmente se siente inútil. Sentirse inútil también ocurre cuando un hombre evita la incomodidad del aprendizaje serio. Aprender de verdad implica fallar, equivocarse y verse torpe. He aprendido que muchos hombres prefieren sentirse inútiles que sentirse principiantes. Porque ser principiante expone, mientras que sentirse inútil se vive en silencio. Pero esa evitación mantiene el estancamiento. La utilidad nace de la repetición disciplinada, no del talento espontáneo. He aprendido que la mente empieza a respetarte cuando ve constancia. No cuando tienes ideas brillantes, sino cuando terminas lo que empiezas. Cada proyecto completado, cada tarea cumplida, cada compromiso honrado envía un mensaje interno claro. Puedes confiar en ti. Y esa confianza es el antídoto real contra la inutilidad. Muchos hombres intentan llenar el vacío de sentirse inútiles con entretenimiento excesivo. He aprendido que el entretenimiento constante anestesia pero no resuelve. Reduce el malestar momentáneamente pero lo devuelve con más fuerza cuando termina. El hombre que pasa más tiempo escapando que construyendo entrena a su mente para sentirse irrelevante. Sentirse inútil también está ligado a la falta de fricción diaria. Una vida sin retos no fortalece, debilita. He aprendido que el hombre necesita dificultad para sentirse vivo y útil. No sufrimiento absurdo, sino desafíos que exijan esfuerzo real. Cuando todo es cómodo, la mente interpreta que no eres necesario para nada importante. Dejar de sentirte inútil no es un proceso emocional, es un proceso práctico. Implica asumir responsabilidades que no te dan ganas, compromisos que cuestan y tareas que te exigen. He aprendido que en ese proceso el hombre no se siente mejor de inmediato, pero empieza a respetarse. Y el respeto propio es mucho más estable que la motivación pasajera. Un hombre deja de sentirse inútil cuando vuelve a verse como alguien que puede aportar, resolver y sostener, no por lo que dice, sino por lo que hace de manera consistente. Y esa consistencia, mantenida en el tiempo, reconstruye una identidad que no depende de comparaciones ni de estados de ánimo. Porque al final, la inutilidad no desaparece cuando te convences de que vales, desaparece cuando te demuestras que puedes. Y esa demostración no se piensa, se ejecuta día tras día, con disciplina, responsabilidad y una decisión clara de dejar de ser espectador de tu propia vida. La mayoría de los hombres que se siente inútil carga con una vergüenza silenciosa que no sabe cómo nombrar.
He aprendido que no es vergüenza por no tener talento, sino por saber que está desaprovechando el que tiene. Esa vergüenza no grita, no explota, se infiltra. Aparece cuando ves pasar los días sin haber hecho nada que te haga sentir orgulloso, cuando sabes que podrías haberte exigido más pero elegiste lo fácil. Y esa conciencia, ignorada durante mucho tiempo, se convierte en una sensación constante de inutilidad. Sentirse inútil también nace cuando un hombre no confía en su propia palabra. He aprendido que cada promesa rota, incluso las que nadie más escucha, erosiona la autoestima. Te dices que vas a empezar mañana, que esta vez sí, que ahora será diferente, y cuando no cumples, algo dentro toma nota, no con rabia, sino con decepción. El hombre deja de creerse capaz, no porque no lo sea, sino porque se ha demostrado repetidamente que no se sostiene. Muchos hombres buscan sentirse útiles haciendo muchas cosas, pero sin terminar ninguna. He aprendido que la fragmentación constante destruye la percepción de valor. Empiezas proyectos, cursos, ideas, rutinas, todo se queda a medias. Y la mente aprende un patrón peligroso, empiezas, pero no concluyes. Sin cierre no hay identidad sólida. El hombre que no cierra ciclos no se siente competente, se siente disperso. Sentirse inútil también se intensifica cuando un hombre vive sin estándares claros. He aprendido que cuando no defines qué significa hacerlo bien, cualquier esfuerzo parece insuficiente. El hombre trabaja, se mueve, se esfuerza, pero no sabe si está avanzando. Sin criterios claros no hay sensación de logro, y sin logro la mente interpreta que nada de lo que haces importa realmente. Otro factor profundo es la falta de autogobierno. He aprendido que muchos hombres se sienten inútiles porque sienten que no se controlan. Duermen mal, comen mal, procrastinan, reaccionan impulsivamente. No porque sean débiles, sino porque no han entrenado disciplina básica. Y cuando no te gobiernas, pierdes respeto por ti mismo. La inutilidad no nace de no ser fuerte, nace de no ser confiable para ti. Sentirse inútil también aparece cuando un hombre vive sin contribuir a algo más grande que su comodidad. He aprendido que el ser humano necesita sentir que su esfuerzo impacta más allá de su propio placer inmediato. Cuando toda tu energía va a sobrevivir, entretenerte o evitar el malestar, la vida se siente pequeña. El hombre no necesita salvar al mundo, pero sí necesita sentir que su presencia suma en algún lugar. Muchos hombres se sienten inútiles porque nunca desarrollaron paciencia consigo mismos. Quieren resultados rápidos, validación inmediata, progreso visible en poco tiempo. He aprendido que esta impaciencia sabotea todo, porque cuando el progreso es lento, abandonan. Y cada abandono refuerza la narrativa interna de incapacidad. El problema no es la lentitud, es la falta de perseverancia. Sentirse inútil también está ligado a una identidad pasiva. El hombre se ve a sí mismo como alguien a quien las cosas le pasan, no como alguien que las provoca. He aprendido que esta postura mental es devastadora, porque si no te ves como causa, te ves como efecto. Y el efecto no se siente útil, se siente arrastrado. Recuperar la sensación de utilidad empieza por recuperar la sensación de agencia. La utilidad real no se construye pensando en quién podría ser, sino actuando como alguien responsable hoy. He aprendido que incluso acciones pequeñas, sostenidas, cambian la percepción interna. Levantarte a la misma hora, cumplir una tarea diaria aunque no tengas ganas, terminar algo que empezaste. Cada uno de estos actos reconstruye una identidad distinta, la de alguien que se mueve, que cumple y que aporta. Un hombre empieza a dejar de sentirse inútil cuando deja de definirse por cómo se siente y empieza a definirse por lo que hace. Los sentimientos van y vienen, la acción construye. He aprendido que cuando un hombre se ve produciendo resultados, aunque sean modestos, su mente se reordena, ya no se ataca tanto, empieza a colaborar. Porque al final, la inutilidad no es una sentencia, es un mensaje. Un mensaje que dice, estás viviendo por debajo de tu responsabilidad. Y cuando un hombre escucha ese mensaje sin victimizarse, sin justificarse y sin huir, puede hacer algo poderoso, empezar a vivir de una manera que le devuelva respeto propio. Y ese respeto no llega con palabras bonitas ni con motivación pasajera, llega cuando te conviertes día tras día en alguien que hace lo que dijo que haría, alguien que se gobierna, alguien que contribuye, alguien que, aunque no tenga todo resuelto, ya no se siente inútil porque está en movimiento, construyendo y usando su capacidad con intención. La mayoría de los hombres que se siente inútil ha llegado a un punto donde ya no duda de su capacidad sino de su lugar. He aprendido que sentirse inútil no siempre significa no sirvo para nada, muchas veces significa no sé para qué sirvo. El hombre se levanta, cumple con lo básico, pero no siente que su esfuerzo esté conectado con algo que importe.
Y cuando el esfuerzo no tiene sentido, la mente empieza a sabotearte desde dentro. Sentirse inútil en esta fase está profundamente ligado a la desconexión entre lo que haces y por qué lo haces. He aprendido que muchos hombres trabajan, se mueven y se ocupan, pero no eligen. Van de tarea en tarea sin una intención clara. Y cuando no eliges, no hay identidad. Solo hay movimiento sin dirección. El hombre no se siente inútil porque no haga nada, se siente inútil porque nada de lo que hace parece significativo. Aquí aparece un error común, esperar que el sentido llegue antes de la acción. He aprendido que eso nunca ocurre. El sentido no precede al esfuerzo, emerge de él. Nadie encuentra significado observando su vida desde fuera. El significado se construye cuando eliges cargar algo y sostenerlo en el tiempo. Cuando decides que cierta responsabilidad será tuya, aunque no sea perfecta ni emocionante al inicio. Muchos hombres evitan comprometerse profundamente con algo por miedo a equivocarse. He aprendido que ese miedo es comprensible pero destructivo, porque mientras evitas el compromiso también evitas la posibilidad de sentirte necesario. La utilidad no aparece en lo seguro, aparece en lo exigente, en aquello que te necesita de verdad. Y para que algo te necesite, debes comprometerte. Sentirse inútil también se alimenta de la dispersión. He aprendido que el hombre que reparte su energía en demasiadas direcciones no siente impacto en ninguna. Hace un poco de todo pero no construye nada sólido. Y sin solidez no hay identidad. El hombre que elige una cosa y la lleva lejos empieza a verse como alguien capaz. El que no elige, se diluye. En esta etapa, el hombre necesita entender algo clave. No necesitas una misión grandiosa, necesitas una responsabilidad clara, algo que dependa de ti. Algo que si no lo haces, quede incompleto. He aprendido que esa dependencia es lo que despierta la sensación de utilidad. Cuando sabes que algo se cae, si tú no respondes, tu mente deja de preguntarse si sirves, empieza a actuar. Aquí es importante hacer una pausa. Si este contenido te está ayudando a ordenar ideas que llevabas tiempo evitando, considera suscribirte. No por compromiso, sino porque este tipo de reflexiones solo sirven cuando se escuchan con constancia. Y dime en los comentarios algo simple pero honesto. ¿En qué área de tu vida sientes que hoy podrías asumir más responsabilidad aunque te incomode? Sentirse inútil también está relacionado con la falta de estándares personales. He aprendido que muchos hombres viven sin definir qué esperan de sí mismos. Se comparan con otros, con contextos, con expectativas ajenas, pero nunca establecen su propia vara, y sin una vara propia, siempre te sentirás insuficiente, porque nunca sabes cuándo estás cumpliendo. La utilidad empieza cuando defines qué significa para ti hacer lo correcto hoy, no en 5 años, hoy. He aprendido que cuando un hombre establece estándares diarios claros, horario, esfuerzo mínimo, tareas no negociables, su percepción interna cambia. Ya no se evalúa por emociones, se evalúa por cumplimiento. Y el cumplimiento constante reconstruye la autoestima desde la base. Sentirse inútil también aparece cuando un hombre no ve progreso acumulado. He aprendido que el progreso invisible desmoraliza. Trabajas, te esfuerzas, pero no mides nada, no registras avances. No reconoces mejoras, y sin evidencia, la mente concluye que no hay avance. Por eso es clave construir sistemas que muestren progreso, aunque sea lento. Lo que se mide, se siente real. En esta fase, el hombre debe aceptar algo incómodo. Nadie va a darte sentido desde fuera. Nadie va a señalarte y decirte, tú importas. He aprendido que esperar eso es infantil, aunque suene duro. El sentido se gana cuando eliges cargar peso, cuando te haces responsable de algo que vale la pena para ti, aunque nadie lo aplauda. No dejar de sentirte inútil aquí implica una decisión clara. Dejar de esperar sentirte útil y empezar a comportarte como alguien útil. Cumplir, sostener, responder, aceptar tareas que no dan gloria inmediata. He aprendido que la utilidad real no es espectacular, es confiable. El hombre útil no es el que destaca, es el que responde. Y cuando un hombre empieza a responder de manera consistente, algo cambia silenciosamente. Ya no se pregunta tanto por su valor, porque lo ve, lo vive, lo demuestra en acciones pequeñas y repetidas. La inutilidad pierde fuerza porque ya no tiene espacio donde instalarse. Porque al final, sentirse inútil no es falta de valor, es falta de responsabilidad asumida.
Y el día que un hombre decide cargar algo con seriedad, aunque le pese, aunque le cueste, deja de sentirse innecesario, empieza a sentirse sólido. Y esa solidez, construida con acción diaria y compromiso real, es el primer paso para dejar de dudar de ti y empezar a respetarte. La mayoría de los hombres que ha llegado hasta aquí empieza a entender algo incómodo pero liberador. Sentirse inútil no es un problema de autoestima, es un problema de identidad en acción. He aprendido que la autoestima no se arregla hablando bonito contigo mismo. Se construye cuando tus actos empiezan a coincidir con una imagen de ti que respetas. Mientras esa coincidencia no existe, ninguna afirmación funciona. El hombre no se siente inútil porque se odie, se siente inútil porque no confía en sí mismo. Sentirse inútil en esta etapa también está profundamente relacionado con la falta de decisiones firmes. He aprendido que muchos hombres viven en una especie de limbo permanente. No están mal, pero tampoco están comprometidos. No eligen un rumbo con claridad porque temen equivocarse. Y esa indecisión prolongada se interpreta internamente como incapacidad. No porque no puedas decidir, sino porque no lo haces. Aquí aparece una verdad dura. No decidir también es una decisión. He aprendido que cuando no eliges, eliges quedarte igual. Y quedarse igual, cuando sabes que podrías avanzar, genera una sensación de estancamiento corrosiva. El hombre no se siente inútil por lo que hace, se siente inútil por lo que evita hacer, por las decisiones que sabe que debería tomar y sigue postergando. Sentirse inútil también se intensifica cuando un hombre no se exige resultados concretos. He aprendido que muchos hombres se miden por esfuerzo emocional, no por resultados reales. Se dicen, lo intenté. Pensé en ello, me preocupé, pero la vida no responde a intenciones, responde a acciones sostenidas. Sin resultados visibles, la mente concluye que no estás aportando nada tangible. En esta fase, es clave entender que la utilidad no es una sensación, es una función. He aprendido que un hombre empieza a sentirse útil cuando cumple una función clara y repetible. Algo que se hace bien, una y otra vez. No algo inspirador, algo confiable. La confiabilidad es la base de toda utilidad real. El hombre que responde consistentemente deja de verse como prescindible. Muchos hombres buscan sentirse útiles esperando reconocimiento. He aprendido que ese enfoque invierte el orden natural. Primero cumples, luego construyes respeto y solo a veces llega reconocimiento. El hombre que depende del aplauso para sentirse útil nunca se sentirá suficiente. El que depende del cumplimiento desarrolla una base interna mucho más sólida. Sentirse inútil también surge cuando un hombre vive desconectado de la realidad del esfuerzo. Quiere resultados, pero evita procesos largos. He aprendido que esa desconexión genera frustración constante, porque la vida real es lenta, repetitiva y poco glamorosa. El hombre que no acepta eso se siente inútil porque sus expectativas no coinciden con la realidad del progreso. En esta etapa el hombre debe asumir algo fundamental. Nadie va a venir a necesitarte mágicamente. La necesidad se crea cuando te vuelves competente, constante y confiable. He aprendido que la utilidad no cae del cielo, se gana. Y se gana cuando te colocas voluntariamente en situaciones donde tu ausencia tendría un impacto negativo. Sentirse inútil también tiene que ver con evitar la responsabilidad por miedo al fracaso. He aprendido que muchos hombres prefieren no intentar nada serio para no confirmar sus dudas internas. Pero esa evitación no protege, condena. Porque mientras no intentes, la duda sigue viva. El hombre solo deja de sentirse inútil cuando se expone a la posibilidad de fallar y aún así actúa. Aquí ocurre un cambio importante. El hombre empieza a entender que su valor no está en sentirse bien, sino en ser efectivo. He aprendido que la efectividad genera una satisfacción distinta, más tranquila, más estable. No euforia, sino solidez. El hombre deja de preguntarse constantemente si sirve, porque lo ve funcionando en el mundo real. No dejar de sentirte inútil aquí exige abandonar una fantasía. Que algún día te sentirás listo. He aprendido que nadie se siente listo antes de asumir responsabilidad. Te vuelves capaz haciéndote cargo, no esperando seguridad. El hombre que espera sentirse seguro se queda estancado. El que actúa con incomodidad empieza a crecer. En esta fase, la identidad comienza a cambiar. Ya no te ves como alguien perdido, sino como alguien en proceso. Y ese cambio es crucial. He aprendido que un hombre en proceso no se siente inútil, se siente incompleto pero activo. Y esa diferencia cambia todo. Porque la inutilidad paraliza, pero el proceso mueve. Al final, dejar de sentirte inútil no es convencerte de que vales, es demostrarte que funcionas, que puedes decidir, cumplir y sostener, que puedes cargar responsabilidades sin huir,
que puedes producir resultados, aunque sean modestos. Y cuando un hombre se ve funcionando de manera consistente, la pregunta ¿sirvo para algo? Deja de tener sentido, porque ahora hay evidencia. Y la evidencia, sostenida día tras día, es el argumento más fuerte contra la inutilidad. La mayoría de los hombres que todavía se siente inútil en este punto no lo está por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección consciente del esfuerzo. He aprendido que trabajar duro sin rumbo claro desgasta más de lo que construye. El hombre se cansa, se frustra y, al no ver un resultado coherente, concluye que no sirve. No porque no esté haciendo nada, sino porque lo que hace no está alineado con una meta concreta que pueda evaluar y ajustar. Sentirse inútil aquí suele venir de una vida reactiva. He aprendido que muchos hombres viven respondiendo a lo urgente, a lo que aparece, a lo que otros piden, nunca deciden qué merece lo mejor de su energía. Y cuando todo recibe lo mismo, nada avanza de verdad. El hombre termina ocupado, pero no efectivo. Y la ocupación sin efectividad destruye la percepción de valor personal. En esta etapa aparece una verdad incómoda. No todo esfuerzo cuenta. He aprendido que la mente no se siente útil por cansarse, se siente útil por resolver. Puedes estar agotado al final del día y aún así sentirte vacío si no resolviste nada que importara. El hombre necesita cierres claros, tareas terminadas, problemas resueltos, avances visibles. Sin cierre, no hay sensación de aporte. Sentirse inútil también se refuerza cuando un hombre no tiene control sobre su tiempo. He aprendido que la dispersión horaria, la procrastinación y el consumo constante de estímulos fragmentan la identidad. El hombre no sabe cuándo empieza algo ni cuándo termina. Vive en interrupción permanente, y una vida interrumpida no permite construir nada sólido. Sin solidez, la mente se siente prescindible. Aquí es donde la estructura deja de ser opcional. He aprendido que el hombre que quiere dejar de sentirse inútil necesita límites claros incluso consigo mismo, horas definidas, tareas concretas, objetivos diarios mínimos, no para volverse rígido, sino para generar evidencia. La estructura no es una cárcel, es una herramienta de autorrespeto. Te dice, esto es importante, esto se hace. Sentirse inútil también ocurre cuando un hombre no sabe priorizar. Todo parece igual de importante o igual de irrelevante. He aprendido que la falta de jerarquía mental produce parálisis. El hombre no sabe por dónde empezar y termina no empezando nada serio. Aprender a elegir una sola cosa importante y avanzar en ella cada día cambia radicalmente la percepción interna. En esta fase el hombre debe aceptar que no puede hacerlo todo. He aprendido que intentar abarcar demasiado diluye el impacto. La utilidad real nace de la concentración. El hombre que se enfoca en una responsabilidad principal empieza a volverse necesario ahí. Y cuando eres necesario en un lugar concreto, la sensación de inutilidad pierde fuerza. Sentirse inútil también se alimenta del perfeccionismo encubierto. He aprendido que muchos hombres no avanzan porque esperan hacerlo bien desde el inicio, pero mientras esperan no producen nada. La mente no premia la intención perfecta, premia la acción imperfecta sostenida. El hombre que acepta hacer algo mediocre al inicio pero constante, progresa más que el que espera hacerlo ideal. Aquí ocurre un cambio importante. El hombre deja de medirse por cómo se siente al empezar el día y empieza a medirse por lo que completa al terminarlo. He aprendido que este cambio de métrica es clave. Las emociones fluctúan, el cumplimiento no. Cuando te acuestas sabiendo que hiciste lo que dijiste que harías, algo se estabiliza internamente. Sentirse inútil también desaparece cuando el hombre empieza a ver consecuencias reales de su acción. Personas que dependen de su cumplimiento, proyectos que avanzan gracias a su constancia. Resultados que no existirían sin su intervención. He aprendido que la utilidad se siente cuando sabes que tu ausencia haría falta. No dejar de sentirte inútil aquí exige aceptar algo simple pero exigente. Nadie va a ordenar tu vida por ti. Nadie va a priorizar por ti. Nadie va a estructurar tu día por ti. He aprendido que esta responsabilidad absoluta pesa, pero también libera. Porque cuando asumes el control, recuperas agencia. El hombre que atraviesa esta etapa deja de verse como alguien perdido y empieza a verse como alguien que está aprendiendo a dirigirse. No es perfecto, no siempre avanza rápido, pero avanza, y ese movimiento consciente cambia la narrativa interna, porque al final, la inutilidad no desaparece cuando te convences de que vales. Desaparece cuando tu vida empieza a producir resultados claros bajo tu dirección. Cuando sabes qué estás construyendo, por qué lo estás construyendo y qué hiciste hoy para avanzar. Y cuando un hombre llega ahí, aunque todavía tenga dudas, ya no se siente inútil. Se siente responsable.
Y la responsabilidad sostenida con estructura y enfoque es una de las formas más sólidas de dignidad personal. La mayoría de los hombres que ha llegado hasta aquí empieza a notar algo distinto. Ya no se siente inútil todo el tiempo, pero todavía duda de su consistencia. He aprendido que en esta fase la inutilidad deja de ser un peso constante y se convierte en una amenaza latente. Aparece cuando fallas un día, cuando rompes una rutina, cuando retrocedes un poco. Y ahí muchos hombres se rinden no porque hayan fracasado, sino porque interpretan ese tropiezo como prueba de que al final siempre vuelven a lo mismo. Sentirse inútil aquí ya no viene de no hacer nada, sino de no sostener lo que empezaste. He aprendido que la mente no castiga el error, castiga la incoherencia prolongada. Un día malo no destruye tu identidad. Abandonar después de un día malo, sí. El hombre que no entiende esto se vuelve frágil, exige perfección para sentirse valioso. El que lo entiende desarrolla algo mucho más importante, resiliencia funcional. En esta etapa, el enemigo principal es la mentalidad de todo o nada. He aprendido que muchos hombres se dicen, si no lo hago perfecto, no vale la pena. Y esa lógica los devuelve al punto inicial. Porque la utilidad no se construye con rachas perfectas, se construye con retornos rápidos. No importa cuántas veces falles, importa cuánto tardas en volver a cumplir. Esa capacidad de regresar es lo que diferencia al hombre útil del que se queda estancado. Sentirse inútil aquí también está ligado a una falsa expectativa de estabilidad emocional. He aprendido que muchos hombres creen que cuando ya mejoran dejarán de sentirse mal para siempre. Eso no ocurre. La vida sigue siendo exigente. Hay cansancio, dudas, días bajos. La diferencia es que ahora esos estados no definen quién eres. El hombre deja de interpretarlos como identidad y empieza a verlos como estados transitorios. En esta fase es crucial aprender a separar valor personal de rendimiento momentáneo. He aprendido que el hombre que se evalúa solo por su mejor versión vive en ansiedad constante. El que se evalúa por su capacidad de retomar el rumbo vive con más calma. No se derrumba por un mal día porque sabe que su valor está en volver al compromiso, no en no fallar nunca. Aquí aparece una habilidad clave que casi nadie enseña: la capacidad de continuar sin entusiasmo. He aprendido que muchos hombres avanzan solo cuando se sienten bien, motivados o inspirados. Cuando esas emociones desaparecen, se detienen, pero la utilidad real se consolida cuando sigues actuando incluso sin emoción, no por obligación externa, sino por respeto propio. Ese respeto se fortalece cada vez que continúas sin ganas. Sentirse inútil también reaparece cuando un hombre empieza a compararse con su mejor versión idealizada. He aprendido que esa comparación es injusta. La mejor versión no es un estado permanente, es un punto de referencia. El problema surge cuando te castigas por no estar ahí todo el tiempo. El hombre inteligente usa esa versión como dirección, no como arma. En esta etapa, el hombre empieza a entender algo fundamental. No necesitas sentirte útil para hacerlo. He aprendido que la utilidad es objetiva, no emocional. Si estás cumpliendo, aportando y avanzando, eres útil, incluso si ese día te sientes cansado, inseguro o apagado. La emoción no invalida el hecho. Y aprender a confiar en los hechos más que en los estados de ánimo cambia radicalmente la estabilidad interna. Aquí también se redefine el concepto de disciplina. Ya no es rigidez ni castigo. He aprendido que la disciplina madura es flexibilidad responsable. Ajustas, corriges, reduces la carga si es necesario, pero no abandonas. El hombre que sabe ajustar sin rendirse deja de sentirse inútil porque deja de romper su palabra consigo mismo. Sentirse inútil en esta fase suele aparecer cuando el hombre vuelve a dispersarse. He aprendido que cada vez que pierdes foco, la mente vuelve a atacarte. Por eso aquí el enfoque es más importante que nunca. No hacer más cosas, sino sostener las pocas que importan. El hombre que protege su foco, protege su identidad. En este punto, el progreso ya no es espectacular, es silencioso. Y eso desconcierta a muchos. He aprendido que cuando no hay euforia, algunos creen que no están avanzando. Pero el avance real no siempre se siente. Se nota con el tiempo, en la confianza acumulada, en la reducción del autosabotaje, en la capacidad de volver al camino sin drama. El hombre que atraviesa esta fase deja de preguntarse constantemente ¿sirvo? Y empieza a preguntarse ¿volví a cumplir hoy? Esa pregunta es más útil, más concreta y más honesta, porque la utilidad no se define en abstracto, se define en el día a día. Y cuando un hombre aprende a fallar sin rendirse, a retroceder sin abandonarse y a continuar sin motivación, algo se consolida profundamente.
Ya no se siente inútil, incluso en los días difíciles. Se siente responsable, confiable y en proceso. Porque la inutilidad no se derrota con perfección, se derrota con persistencia consciente. Y el hombre que aprende a persistir, aun cuando no se siente bien, ya no vive a merced de sus dudas. Vive gobernando su conducta. Y eso, en sí mismo, es una de las formas más claras y duraderas de utilidad real. La mayoría de los hombres que llega a esta etapa empieza a notar algo decisivo. Ya no se siente inútil, pero todavía no se siente plenamente sólido. He aprendido que este punto es peligroso porque el progreso existe, pero aún no está integrado en la identidad. El hombre ha cambiado conductas, ha asumido responsabilidades y ha visto resultados, pero todavía se observa a sí mismo con sospecha, como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Y esa desconfianza interna es lo último que debe resolverse. Sentirse inútil aquí ya no nace de la inacción, nace del miedo a perder lo construido. He aprendido que muchos hombres viven tensos porque sienten que su valor depende de no fallar otra vez. Se vuelven rígidos, controladores consigo mismos. Cada error se vive como amenaza, pero esa rigidez no fortalece, desgasta. El hombre no necesita convertirse en alguien que nunca falla, necesita convertirse en alguien que no se abandona cuando falla. En esta etapa, es clave entender que la solidez no viene de la perfección, viene de la estabilidad en el retorno. He aprendido que un hombre verdaderamente útil no es el que siempre cumple sin tropiezos, sino el que vuelve al compromiso sin drama. El que no negocia consigo mismo durante semanas. El que no convierte un error en excusa. Esa capacidad de regresar rápido es lo que consolida la identidad nueva. Sentirse inútil también puede reaparecer aquí cuando el hombre se desconecta del sentido de lo que hace. He aprendido que incluso la disciplina se vacía si no recuerdas para qué estás sosteniendo el esfuerzo. No un propósito grandioso, sino algo concreto. ¿Qué estás protegiendo? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás evitando volver a perder? Cuando el esfuerzo pierde ese ancla, la mente vuelve a cuestionarlo todo. En esta fase el hombre necesita algo distinto a motivación. Necesita reafirmación interna basada en hechos. He aprendido que mirar atrás con honestidad es clave. Ver lo que antes no hacías y ahora sí. Ver lo que antes evitabas y ahora enfrentas. Esa revisión no es nostalgia, es evidencia. Y la evidencia es lo que termina de silenciar la narrativa de inutilidad. Aquí también ocurre un cambio profundo en la relación con el tiempo. Antes, el hombre sentía que el tiempo lo exponía, que cada año que pasaba confirmaba su inutilidad. Ahora el tiempo empieza a sentirse como aliado. He aprendido que cuando tus días tienen estructura y dirección, el paso del tiempo deja de ser amenaza y se convierte en acumulación. Cada semana suma, cada mes construye, y esa acumulación genera tranquilidad. Sentirse inútil aquí puede surgir cuando el hombre vuelve a compararse, pero ahora desde otro ángulo. Ya no se compara por no hacer nada, se compara por no avanzar lo suficientemente rápido. He aprendido que esta comparación es igual de tóxica, porque ignora el proceso real. El progreso sólido no siempre es veloz, a veces es estable, y la estabilidad es mucho más valiosa que la velocidad. En esta etapa, el hombre empieza a comprender algo esencial. Su valor no depende de estar siempre creciendo, sino de no volver a abandonarse. He aprendido que esta comprensión cambia la relación contigo mismo. Ya no te tratas como un proyecto defectuoso que debe arreglarse, sino como alguien que se cuida, se dirige y se corrige cuando hace falta. Sentirse inútil también desaparece definitivamente cuando el hombre deja de necesitar sentirse especial. He aprendido que muchos hombres sufren porque quieren sentir que destacan. Pero la utilidad real no siempre destaca, sostiene. No siempre brilla, funciona. El hombre que acepta eso deja de vivir frustrado y empieza a vivir efectivo. Aquí la identidad termina de asentarse. Ya no te preguntas cada día si sirves. Lo sabes porque lo ves. En tu agenda, en tus resultados, en la forma en que respondes cuando algo depende de ti. He aprendido que esta certeza no es arrogante, es tranquila. No necesita demostrarse, se manifiesta en consistencia. En esta fase, el hombre también aprende a descansar sin culpa. Antes descansar se sentía como traición. Ahora, el descanso se integra como parte del sistema. He aprendido que el hombre que sabe cuándo parar sin abandonarse ha dejado atrás la inutilidad definitivamente. Porque ya no vive huyendo ni exigiéndose sin sentido, vive administrándose. El progreso aquí ya no es emocional, es estructural. Tu vida empieza a tener forma, ritmo, orden. Y ese orden no es rígido, es confiable. La mente deja de atacarte porque ya no hay caos que atacar, hay dirección. Y cuando un hombre llega a este punto,
algo queda claro. Ya no se siente útil por momentos. Se sabe útil por patrón, por la forma en que vive, por la manera en que responde, por la constancia que sostiene incluso cuando nadie mira. Porque la inutilidad no se derrota con un gran cambio, se derrota cuando construyes una vida que funciona bajo tu gobierno. Y cuando tu vida empieza a funcionar, aunque no sea perfecta, aunque no sea espectacular, la pregunta "¿sirvo?" desaparece para siempre. No porque te convenciste de que vale, sino porque tu forma de vivir ya lo demuestra. La mayoría de los hombres que ha llegado hasta aquí ya no se siente inútil, pero enfrenta una última prueba silenciosa: aprender a vivir sin la identidad del que está arreglándose. He aprendido que muchos hombres, después de salir del vacío, se quedan atrapados en la narrativa del progreso permanente, siempre corrigiéndose, siempre evaluándose, siempre ajustando. Y, aunque eso parece sano, puede convertirse en una forma sutil de inseguridad. El hombre ya funciona, pero no se permite reconocerse como alguien que funciona. Sentirse inútil aquí ya no viene del pasado, viene de no permitirte habitar el presente. He aprendido que algunos hombres siguen mirándose como si todavía estuvieran fallando, aun cuando ya están cumpliendo. Siguen hablándose con dureza, como si necesitaran presión constante para no caer, pero esa presión perpetua no construye más carácter, solo desgaste. La utilidad consolidada necesita otra cosa: confianza tranquila. En esta etapa, el hombre debe aprender a cambiar la relación con su propia exigencia. He aprendido que exigirte no es maltratarte. Exigirte es pedirte coherencia, no perfección. El hombre que se sigue tratando como un proyecto defectuoso vive en tensión constante. El que se trata como alguien responsable vive con más estabilidad, y esa estabilidad es lo que permite sostener lo construido sin miedo. Sentirse inútil también puede reaparecer aquí cuando el hombre se desconecta de la contribución. He aprendido que una vez que ordenas tu vida básica, aparece una nueva necesidad: aportar hacia afuera. No para validarte, sino porque el ser humano necesita sentir que su solidez sirve a algo más. Cuando toda tu energía se queda en mantenerte bien, la vida vuelve a sentirse pequeña. La utilidad madura aparece cuando tu estabilidad empieza a beneficiar a otros de forma concreta. En esta fase, el hombre empieza a entender que su valor no está en el esfuerzo visible, sino en la confiabilidad silenciosa. He aprendido que ya no necesitas demostrar que te esfuerzas. Necesitas responder cuando hace falta, estar cuando se requiere, resolver sin anunciarlo. Esa confiabilidad no genera euforia, genera respeto. Y el respeto es una de las formas más duraderas de sentirse útil. Aquí también se redefine el fracaso. He aprendido que el hombre que ha construido estructura ya no fracasa como antes. Un error no lo devuelve al vacío, solo lo obliga a ajustar. La diferencia es enorme. Antes, fallar confirmaba la inutilidad. Ahora, fallar activa corrección, y esa capacidad de corregir sin derrumbarte es una señal clara de madurez funcional. Sentirse inútil desaparece definitivamente cuando el hombre deja de vivir probándose algo. He aprendido que al inicio necesitas evidencia, pero llega un punto donde ya la tienes. Seguir probándote indefinidamente es no aceptar tu propio crecimiento. El hombre que no reconoce su avance se queda atrapado en la inseguridad, aunque su vida ya esté ordenada. En esta etapa la mente empieza a pedir otra cosa: sentido sostenido, no motivación, no urgencia, sentido. He aprendido que el sentido aparece cuando sabes que lo que haces hoy encaja con la persona que decidiste ser, no porque sea emocionante, sino porque es coherente. Esa coherencia diaria es lo que convierte la utilidad en identidad. Aquí también aparece una paz distinta, no la paz de todo está resuelto, sino la paz de sé cómo responder. He aprendido que esta paz no se pierde con los problemas, se activa frente a ellos. El hombre deja de preguntarse si va a poder y empieza a preguntarse por dónde empezar. Ese cambio interno es definitivo. Sentirse inútil también se vuelve imposible cuando el hombre deja de definirse por su pasado. Ya no se presenta ante sí mismo como alguien que estuvo perdido, sino como alguien que aprendió a dirigirse. He aprendido que esta reescritura interna no es autoengaño, es actualización. Ya no eres quien fuiste cuando no sabías gobernarte. Ahora sabes. Y eso importa. En esta fase, el hombre deja de necesitar discursos largos para sostenerse. La estructura habla por él. Sus hábitos, sus decisiones y su forma de responder cuando algo depende de él son suficientes. He aprendido que cuando tu vida funciona, la mente deja de atacarte. No porque seas perfecto, sino porque eres confiable. Y cuando un hombre llega aquí, la inutilidad ya no tiene dónde instalarse. No hay caos, no hay abandono, no hay evasión. Hay una vida que responde, que avanza, que se corrige,
que aporta. Porque la inutilidad no muere cuando te sientes fuerte. Muere cuando te vuelves estable. Y el hombre que se vuelve estable, que ya no se abandona, que ya no huye y que ya no se sabotea, no necesita preguntarse si sirve. Sirve porque responde. Sirve porque sostiene. Sirve porque está presente. Y desde ahí, sin ruido y sin drama, la vida deja de sentirse como una carga que debes justificar y empieza a sentirse como algo que puedes llevar con dignidad. La mayoría de los hombres cree que el punto final de dejar de sentirse inútil es alcanzar seguridad absoluta, claridad permanente o una sensación constante de valía. He aprendido que ese final no existe. Lo que sí existe es algo más real y más poderoso, una vida que responde. Una vida donde, pase lo que pase emocionalmente, tú sigues cumpliendo, sosteniendo y decidiendo. Y cuando eso ocurre, la inutilidad deja de ser una pregunta relevante. En este punto final, el hombre ya no necesita motivarse para actuar. He aprendido que la motivación era necesaria cuando no había identidad. Ahora hay estructura, hay hábitos, hay criterio. El hombre actúa no porque se sienta inspirado, sino porque es quien es. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando actuar deja de depender del ánimo, la vida se vuelve estable. Aquí se entiende una verdad definitiva. Nunca te sentirás útil todos los días, pero puedes ser útil todos los días. He aprendido que confundir sensación con realidad fue uno de los errores más costosos. El hombre maduro ya no le da poder absoluto a cómo se siente. Sabe que puede sentirse cansado, inseguro o apagado y aún así responder. Y responder, incluso sin ganas, es una de las formas más altas de dignidad. En este punto, el pasado deja de doler, no porque se haya borrado, sino porque ya no define. He aprendido que el hombre que gobierna su presente no necesita justificarse por lo que fue, no reniega de su historia, pero tampoco vive pidiéndose perdón eternamente. Usa lo aprendido como base, no como condena, y esa reconciliación interna libera una enorme cantidad de energía. La inutilidad muere aquí porque ya no hay evasión. He aprendido que mientras un hombre huye del esfuerzo, de la responsabilidad, de la incomodidad, siempre se sentirá prescindible. Pero cuando deja de huir, cuando se queda y responde, algo se ordena profundamente. El mundo empieza a reaccionar distinto, y más importante aún, él empieza a verse distinto. En este punto final, el hombre entiende que no necesita sentirse especial para sentirse valioso. He aprendido que esta aceptación es clave. La utilidad real no es extraordinaria, es confiable. No es espectacular, es constante. El hombre que acepta eso deja de exigirse épica y empieza a construir estabilidad, y la estabilidad es una forma silenciosa de poder. Aquí también se redefine el éxito. Ya no es reconocimiento, no es velocidad, no es comparación. He aprendido que el éxito real es saber que, si algo depende de ti, respondes. Que no desapareces, que no te escondes, que no te traicionas. Esa certeza interna no se presume, se vive, y es mucho más sólida que cualquier logro externo. En este punto, el hombre deja de preguntarse quién debería ser y empieza a preguntarse qué necesita sostener. Sus días ya no giran alrededor de validarse, sino de cumplir lo elegido. He aprendido que esta transición marca el verdadero final del ciclo, porque la inutilidad necesita duda constante para sobrevivir. Y aquí ya no hay duda central, hay dirección. El hombre que llega hasta aquí no vive sin problemas, vive con capacidad de respuesta, no vive sin miedo, vive sin parálisis, no vive sin errores, vive sin abandono. Y esa diferencia lo convierte en alguien útil incluso en los días difíciles, especialmente en los días difíciles. La pregunta ¿sirvo para algo? Desaparece porque ya no tiene espacio. Ahora hay hechos, hay hábitos, hay responsabilidades asumidas. Hay personas, proyectos o estructuras que se sostienen gracias a su presencia. Y eso no es una idea, es una realidad observable. Este es el cierre real. Una vida donde no necesitas convencerte de que vales, porque tu forma de vivir ya lo demuestra. Donde no necesitas discursos para levantarte, porque hay compromisos que te llaman. Donde no necesitas huir del vacío, porque lo llenaste con acción, coherencia y responsabilidad. Y cuando un hombre llega aquí, aunque nadie lo felicite, aunque nadie lo nombre, algo queda claro. Ya no se siente inútil, porque ya no vive como alguien prescindible. Vive como alguien que responde.
Y responder día tras día, sin drama y sin excusas, es una de las formas más profundas y duraderas de respeto propio que existen.